Muy buenas tardes, damas y caballeros. Estamos transmitiendo, como no podía ser de otra manera, completamente en vivo. Y hoy programa especial de lunes y programa especial por dos grandes motivos. Uno, cumplimos 60 emisiones del Totem Live. Y segundo y más importante, tenemos un súper invitado especial para celebrar estas 60 ediciones. Nada más y nada menos que don Enrique Moreno Decler, director de marca global y activos de la Liga, justo en el momento en que nos anuncian que vuelve el fútbol. O sea que tres motivos para celebración. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por dedicar este 60 programa. Pero vamos, me has presentado como si fuera yo una de las estrellas que va a jugar y no, ni mucho menos. No. Tú eres la verdadera estrella. Tú estás ahí, eres el hombre detrás de esta marca cada vez más global, cada vez que se mete en más lugares, cada vez más querida, más reconocida. No es tarea fácil la que tienes entre manos, Enrique. Bueno, no lo era y no lo es. Es decir, yo creo que cuando se decide crear este departamento hace poco más de 3 años, pues el reto que teníamos era muy importante, era cambiar la marca, no era ni cambiar un logotipo, ni cambiar una manera de hacer las cosas, era cambiar una marca de manera, como tú dices, global. Y bueno, yo creo que el camino que nos ha traído hasta aquí, pues nos hace pensar que las cosas se están haciendo bien y que a partir de ahora, pues bueno, es una etapa en la cual hay que consolidar esta nueva marca y en un momento en el cual, pues como bien sabéis todos, se está poniendo a prueba, una de las cosas que se está poniendo a prueba es precisamente eso, ¿no? La fortaleza de la marca de la Liga. Me gustaría incidir mucho más en esto que estás diciendo, no sin antes preguntarte, ahora que vuelve el fútbol, para muchos el fútbol es un gran catalizador social, tiene un impacto cultural cada vez más global, tiene un impacto que es difícil de medir en emociones. Pero ahora, ¿qué significó, digamos, esta ausencia de fútbol y qué significa la vuelta del fútbol ahora? Bueno, pues para nosotros fue un golpe duro. O sea, en primer lugar, para toda la familia que formamos el fútbol, ¿no? Partiendo de los aficionados, que son el sustento de toda esta industria, y siguiendo por los clubes, jugadores, las entidades deportivas alrededor de la organización de los torneos profesionales. Pero bueno, yo creo que rápidamente nosotros hicimos una reflexión, ¿no? Una reflexión que era doble. En primer lugar, pensamos de qué manera podíamos seguir haciendo aquello que hacemos, ¿no? Es decir, nosotros somos un player de entretenimiento global, así nos lo hemos creído y es lo que venimos diciendo desde hace unos años. Y la pregunta era, ¿podemos seguir entreteniendo? La respuesta era sí, podemos seguir entreteniendo. No con el producto que teníamos, no con los partidos en directo, pero podemos seguir entreteniendo a través de la creación de contenido diferente y diferencial, cosa que hicimos poniendo en marcha en nuestras redes sociales una programación diaria con mucho contenido nuevo y novedoso de la Liga, desde preparaciones físicas en casa hasta cursos de cocina, en fin, cosas, todas estas tendencias que han empezado a florecer durante el COVID y que algunas días se quedarán y otras no, pero bueno, nosotros fuimos sensibles a eso, organizamos algún evento de mucho impacto como fue la Liga Santander Fest, que fue un concierto en streaming que recaudó más de 1 millón de euros para la compra de material sanitario. Por otro lado, pensamos de qué manera podíamos poner los activos de la Liga a disposición de salir de esta crisis, ¿no? Que, pues eso, el hecho de organizar este concierto benéfico o el hecho de ayudar al gobierno a través de la cesión de datos y de utilización de nuestro superordenador de la Liga y otra serie de actividades. Y luego otro camino que emprendimos el primer día, que ya es de qué manera puede volver la competición. Cosa que no está reñida con esto. Es decir, yo creo que al final tú tienes que tener una parte responsable, una parte en la cual eres consciente del momento actual y pones tus activos a disposición de, oye, la salida de la crisis y el entretenimiento, que es tu función principal, pero luego a la vez nos dábamos cuenta de que si bien era un drama la suspensión de la competición, hubiera sido un drama la cancelación total, ¿no? Porque al final no olvidemos que el fútbol profesional en España es una industria que ya mueve el 1,37% del PIB, genera más de 180.000 empleos directos e indirectos y el no continuar pues afectaba a todos estos números y desde el primer momento nosotros lo que quisimos es que eso se consolidara y se viera afectado lo menos posible. Obviamente, por lo que uno puede leer en medios o escuchar en medios, se están tomando todos los recaudos habidos y por haber para que la vuelta al fútbol tenga todas las garantías y las seguridades para, obviamente, los jugadores, los equipos técnicos, árbitros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo se está preguntando ahora mismo cómo va a ser el fútbol sin hinchas. Obviamente va a ser coyuntural, pero ¿cómo se imagina, Enrique, el fútbol
sin hinchas en el estadio, porque los hinchas estaremos todos así colgados de los aparatos. Sí, bueno, pues a ver, te digo, era inimaginable, ¿no? Hasta hace tan solo unas semanas, pues bueno, pues que esto pudiera ocurrir. Y ahora lo que estamos tratando es, oye, por un lado, de ver cómo mantenemos, la liga, digamos, es muy conocida por la calidad en sus retransmisiones televisivas, ¿no? Nos decían entidades americanas muy potentes que la retransmisión de nuestros partidos estaba a la altura de los mayores eventos deportivos americanos, ¿no? Y eso es lo primero que queremos continuar, ¿no? El seguir ofreciendo el mejor producto. Y por otro lado, pues oye, tratar de que los aficionados de algún modo estén involucrados también, ¿no? No sabemos de qué modo. Estamos viendo que la Bundesliga está poniendo cosas en marcha, en algunos casos, otros casos no. Bueno, nosotros lo que buscamos siempre son soluciones globales que ayuden y que tengan, digamos, en igual consideración todos los clubes y todos los aficionados, independientemente del escudo que defiendan. Y nos lo imaginamos, como tú dices, como algo coyuntural. Es decir, para nosotros el fútbol vuelve, pero el fútbol, como lo entendemos los que amamos este deporte, pues no volverá a estar completo hasta que no estén los hinchas en el estadio. Y entre otras cosas, todo lo que se está haciendo y la manera que estamos tratando de volver a iniciar la competición, precisamente es para que cuanto antes pueda haber hinchas en los estadios. Lo que pasa que aquí nosotros siempre estamos lanzando un mensaje de responsabilidad y un mensaje de prudencia, ciñéndonos absolutamente a todo lo que marcan las autoridades sanitarias. Es decir, ninguna de las decisiones que se están tomando y ninguna de las iniciativas de la Liga ponen por encima otros aspectos, por encima de la seguridad. Eso en ningún caso se está haciendo. Está claro, está clarísimo. Enrique, yo sé que vos sos un convencido de la importancia estratégica de una marca poderosa, querida, admirada, con buena reputación. Sé que sos un admirador del branding, a los hechos obvios me remito. ¿Tú crees que el mundo del fútbol en general, no hablo de la liga en particular, porque obviamente sí, tú estás ahí y eso es un claro ejemplo, entiende el valor de una marca, el valor estratégico, el valor de negocio, el valor emocional que una marca representa no solamente para un club, sino para toda la industria del fútbol? A ver, yo creo que globalmente sí. Es decir, mayormente sí. Lo que ocurre es que muchas veces supeditamos las decisiones y los objetivos de corto plazo al largo. Y me explico. Es decir, tú lo sabes, todo lo que es construcción de marca es algo de medio a largo plazo y es algo prácticamente siempre estratégico, donde muchas veces los resultados no los puedes ver en el corto plazo. Eso es una medición progresiva, donde probablemente los objetivos como tal no se vean, como estaba diciendo antes, hasta medio o largo plazo. Y a veces lo que se pretende es que la marca tenga un impacto en el corto plazo. Entonces se confunde muchas veces la estrategia de marca con la estrategia de marketing o con la estrategia de negocio. Y eso es lo que probablemente algunas entidades deportivas y muchas marcas no están dispuestas y no están preparadas. Y ahora estamos viendo el ejemplo claro. Es decir, ahora nosotros estamos en plena crisis del COVID. Hay muchas marcas que ya se está viendo como su compromiso con la estrategia de marca y con el crecimiento de la marca es total, y están poniendo en marcha iniciativas y que no son de ningún modo rentabilizables en el corto plazo, y otras marcas que o bien se han escondido o bien están haciendo cosas tácticas para figurar que desde mi punto de vista a veces es mejor no hacer, ¿no? Incluso, es decir, tú no estás convencido, sabes que no tienes nada tangible que sustente detrás aquello que estás contando, es mejor no estar, porque yo creo que el consumidor cada vez está más preparado. Yo digo que es verdad que a veces da la sensación, ¿no?, por lo que se lee en los medios, en las redes, que hay mucha desinformación, pero yo creo que las marcas nos enfrentamos a uno de los consumidores más preparados que existen en la historia, ¿no? Más informado, con más herramientas para la toma de decisiones, y ese consumidor ya no acepta que tú hables de algo y luego no prediques con el ejemplo. Ya no acepta que pienses una cosa, digas otra y hagas otra, ¿no? Y eso a las marcas cada vez les penaliza más, porque también los procesos de creación de marcas se han estrechado, ¿no? Es decir, ahora las marcas caen con mucha más facilidad. Antes, para una gran marca que desapareciera del mercado, tenemos los casos hace tan solo 10, 12 años de Kodak, Blockbuster, pues tardaron años, y hay otras marcas que desaparecen en aproximadamente uno, ¿no? Con lo que está ocurriendo ahora. Pero sí, yo creo que realmente la industria sí está convencida, lo que pasa que a veces no están dispuestos a la toma de decisiones o a la inversión que hay que llevar a cabo y a la medición que hay que hacer de los procedimientos de marca para ello. Enrique, una de las, me imagino, tareas más complejas
es gestionar lo que gestionas tú, que es una marca global, porque es súper difícil incluso pensar continentalmente. Latinoamérica son muchos microcontinentes, Asia ni hablemos, lo mismo África, Europa. Eh, ¿Por dónde se empieza cuando estás dando vida, construyendo, transformando una marca global para decodificar más de 200 países, no sé cuántas miles de lenguas? Es tan global el idioma del fútbol que a veces puede ayudar a simplificar estos mensajes o estas personalidades de marca. Pues mira, yo pongo el ejemplo de un profesor de inglés que tuve, que daba clase a niños en riesgo de exclusión social, y me decía que, bueno, que dentro de lo que es su clase, él tenía niños de todas las religiones y nacionalidades, que a veces está muy complejo, ¿no? Dar esas clases por la casuística de cada uno. Pero que cuando salían al descanso y sacaban un balón, todo el mundo se entendía. Y todo el mundo se olvidaba de su religión, de su estatus, del país de donde venía, y se ponían todos a jugar al fútbol, todos conocían las reglas. O sea que yo creo que sí que el lenguaje del fútbol es universal. Lo que creo que también tienen que hacer las marcas es un esfuerzo por globalizar su proposición y su propuesta de marca, siempre y cuando quiera ser una marca global. Si quiere ser pues una empresa local o incluso de barrio, pues oye, fenomenal. Probablemente no te haga falta una proposición de marca ni una propuesta de marca ni un posicionamiento global. En el caso nuestro, la clave fue crear un posicionamiento global exportable a todos los países de la misma manera, para seguir siendo fieles a nuestra esencia independientemente del país donde operásemos, y luego adecuar nuestra estrategia de cara al país con cierta localidad, es decir, entendiendo la cultura, entendiendo los medios, entendiendo los procesos de compra, etcétera, etcétera. Eso nos ayudó mucho el proyecto que puso en marcha la Liga en 2010, entre 2016 y 2017, que fue la Liga Global Network, que fue un proyecto mediante el cual se seleccionaron a 50 jóvenes que fueron a diferentes países del mundo a ser la cara de la liga, a ser country managers de la liga en esos países, para estrechar relaciones, por un lado, con las entidades deportivas del país y políticas del país, y por otro lado, con los broadcasters. Y eso también facilita, ¿no? Porque al final no es lo mismo gestionar en la distancia, como se gestionaban otras grandes competiciones hasta hace muy poco tiempo, y vender tus derechos de televisión desde un despacho en Londres, a tener que coger un avión, irte, ver, gastar tiempo. Eso se valora mucho, y yo creo que la rápida expansión internacional de la liga y la globalización de la liga desde el punto de vista de marca ha tenido mucho que ver todo lo que es la estrategia internacional. ¿Qué tanto influye, ayuda o complejiza tener tantas herramientas digitales al alcance de la mano? Bueno, yo creo que como siempre es elegir, ¿no? Es decir, dicen que elegir significa renunciar, y es la realidad. Es decir, al final no puedes poner la misma intensidad en todas las herramientas ni en todos los canales, porque no tendrías recursos y probablemente no mereciera la pena. Tú tienes que probar y ver de qué manera te funcionan mejor, o qué herramientas te funcionan mejor, para poner en marcha determinadas estrategias utilizando esos canales, ¿no? En nuestro caso, yo creo que otra de los grandes éxitos es la gestión del departamento digital. El departamento digital es un departamento que ha crecido en los últimos años a nivel brutal dentro de lo que es la parte estratégica de la liga como departamento estratégico, y luego, bueno, pues los datos están ahí, ¿no? Una frase que está muy de moda últimamente, pero es cierto, nosotros hemos llegado ya a superar los 100 millones de seguidores globalmente en nuestras redes sociales. Tenemos abiertos perfiles en más de 20 idiomas, y tenemos, digamos, que somos sensibles también, fuimos una de las primeras entidades deportivas, por ejemplo, en tener perfil en TikTok, que era una cosa que la gente ni sabía de lo que le estabas hablando, ¿no? Pues oye, para nosotros fue esta eclosión que ha tenido TikTok, ¿no? Ahora durante el COVID, pues bueno, la liga ya lleva muchos meses trabajando su estrategia en TikTok, y yo creo que esto también ayuda, el tener esa visión de futuro y de evolución, ayuda mucho a poder seleccionar esas diferentes herramientas, ¿no? Enrique, una de los grandes lemas de la liga, esto no es fútbol, es la liga, ¿no? Y de repente vemos a una Carolina Marín jugando en algún lugar lejano de Asia con la liga, vemos a no sé quién con la liga, vemos a la liga participando de un montón de deportes que no son fútbol, incluso de cosas que no son deporte. ¿Es cierto esto de que al final os tomáis el branding mucho más allá del negocio y queréis de alguna manera contribuir a generar un impacto social positivo en otros ámbitos de otro tipo de deportes, pero siempre aportando valor desde una conciencia despierta y sabiendo que se puede hacer el bien y además ser muy rentable? Sí, y vuelvo a decir, eso es la consecuencia de esa estrategia, no es el objetivo.
que muchas veces también esto se confunde, ¿no? El hecho de poner en marcha algo porque luego la gente va a rentabilizar. Digo, mira, esto es como lo de ser buena persona, ¿no? Ser buena persona, hay que ser buena persona por definición, ¿no? Por un componente humano. Y luego es que casualidades de la vida, normalmente si eres buena persona, pues te va bien, ¿no? Luego, entonces, esto es un poco lo mismo, es decir, las marcas tienen que hacer lo mismo. Nosotros desde el primer momento que pusimos en marcha proyectos como el que hace referencia, ¿no? De la Liga Sports, que es un proyecto que ayuda a 64 federaciones de otros deportes diferentes al fútbol, fue por el convencimiento de que la Liga, como gran receptor de gran parte de los ingresos del deporte profesional en España, pues tiene una responsabilidad con otros deportes, ¿no? Discusiones como las que ocurrían hace 5 o 6 años, cuando un triatleta o un regatista pues se quejaba de que la atención mediática se la llevaba siempre el fútbol, pues que para que Mario Mola saliera en una portada de Marca pues tenía que ganar 8 veces el campeonato del mundo, que esto no era justo. Pues la Liga lo que hace es, oye, poner en valor todo eso, ¿no? Y creerse realmente que esto es una cosa que funciona. Esa misma gente que criticaba esos hechos dice, pues la Liga, pues es verdad que el fútbol, la atención mediática la retiene, porque al final vivimos en un país donde el 75% de la población se declara interesada o muy interesada en el fútbol, y esto es así, pero a la vez, oye, la Liga con sus recursos es capaz de ayudar a otras federaciones a capitalizarse. Y vuelvo a decir que esto es muy importante, no es que les des dinero, es que les estás ayudando a capitalizar su negocio, a que entiendan que su deporte también puede ser profesional, también puede tener detrás unos derechos para la venta, también puede tener una retransmisión profesionalizada. Todo eso se está haciendo a través del proyecto de la Liga Sports. Y luego, otros proyectos responsables como la Liga Genuine, que es, digamos, nuestro proyecto bandera, que puso en marcha nuestra fundación hace 3 años, que es la primera y la única liga del mundo para personas con discapacidad intelectual, pues comenzó con 16 equipos de la liga y ahora hay 36 equipos. De los 42 equipos de la liga, 36 equipos participan en esa competición. Cuando tú pones en marcha una competición de esas características, no es para rentabilizarla, es simplemente para poner en valor y visibilizar a esos colectivos, tratar de que cuenten con más recursos, que cada vez estén más integrados y luego, oye, pues sí, efectivamente eso cuadra perfectamente con el posicionamiento de No es Fútbol, es la Liga. Porque no hay que olvidar que ese posicionamiento habla al fan del fútbol de una manera determinada, es decir, le sigue hablando de calidad, de los mejores equipos, de éxito de nuestros equipos internacionalmente, pero también lo que te viene a decir es eso, es que esta marca, detrás de esta marca hay mucho más que fútbol, ¿no? Y es importante apoyarlo con hechos, como he dicho antes. Qué bueno. Enrique, muy interesante y admirable por otra parte. ¿Dónde está parado el fútbol femenino ahora mismo? ¿Hacia dónde va? En Estados Unidos tenemos información de que las audiencias del fútbol femenino superan las audiencias del fútbol masculino. Vimos las finales de mundiales o de Eurocopas con estadios a reventar. ¿Cuál es el recorrido que ves para el fútbol femenino? Bueno, lo primero es, aquí en España, como bien sabéis, el fútbol femenino no depende de la liga, es decir, no lo gestiona la liga, es un deporte que todavía está considerado no profesional y lo que ha hecho la liga durante todos estos años es tratar de apoyar y asesorar en la medida de lo posible, tratando de llevar nuestro conocimiento de cómo crece una competición de fútbol a nivel global a el fútbol femenino. Yo creo que sin duda el fútbol femenino tiene un potencial de desarrollo en los próximos años, todo dependerá del compromiso que haya, ¿no? y del compromiso que exista. Al final, tú lo estabas diciendo bien, el fútbol en Estados Unidos arroja unas audiencias muy, muy relevantes. También es verdad que allí, paradójicamente, ese deporte ha crecido al revés, ¿no? Históricamente nace como un deporte más femenino que masculino y gracias a eso, pues digamos, también se ha hecho su hueco en el mercado. Creo que era Nike, ¿no?, que daba las cifras el año pasado de que la camiseta más vendida de toda su historia fue la camiseta de la selección femenina, ¿no?, del último mundial. Correcto, sí señor, sí señor. Vendería más la de, no sé, de otra selección, no, es esa. Entonces, bueno, pues al final eso es fruto de la gestión y el compromiso de las personas que gestionan esa competición. Yo creo que es lo más relevante de todo. Enrique, hay una palabra que está muy en boga, que es la palabra innovación. No me imagino una marca como la Liga que no esté en permanente proceso de innovación o en un proceso de innovación permanente, de las dos maneras. ¿Cómo se innova cuando prácticamente alcanzaste todos los hitos que te propusiste cuando empezó tu gestión como director de marca global? Pues mira, yo creo que al final es primero saliéndote del concepto de innovación como se entiende
en el primer segundo, ¿no? Cuando te hablan de innovación, nosotros tendemos siempre a ordenar esa palabra dentro de lo que es la parte tecnológica, ¿no? Enseguida estás pensando en tecnología, en desarrollos de dispositivos de voz, en realidad virtual, y no siempre la innovación está ligada a la tecnología, ¿no? Entonces, desde el momento que tú te das cuenta de que innovar significa pues pensar de manera diferente, aunque suene utópico, pero yo creo que es así, y vuelvo a poner el ejemplo de que ha ocurrido en esta crisis, es decir, durante esta crisis nos hemos dado cuenta de que había que pensar de una manera diferente, ¿no? Y yo decía que el entorno VUCA, del que venimos hablando unos años, nos lo ha puesto así, ¿no? ¡Pam! De frente el COVID y el pensar fuera de la caja igual, ¿no? Entonces yo creo que la innovación primero, no convirtiéndolo en una carrera, el innovar por innovar. Hay que ir pensando cosas diferentes, ¿no? Yo creo que hay que seguir una línea, como he dicho, estratégica de la marca, y luego dentro de esa línea estratégica siempre hay huecos para la innovación. Porque si estás pretendiendo innovar permanentemente, muchas veces lo que haces no es innovar. Es otra cosa, ¿no? Vas poniendo, no sé cómo llamarlo, vas añadiendo procesos y complejidad muchas veces a tu estrategia empresarial que no te están aportando, ¿no? Yo creo que la innovación tiene que estar muy medida, y cuando digo muy medida, lo estaba comentando antes, en el corto, en el medio y en el largo plazo, lo que toque, ¿no? Con ese proyecto innovador, pero hay que tener muy claro que aquello en lo que vas a invertir en innovación te va a generar rédito luego a nivel de marca y de negocio. Las dos cosas. Excelente, excelente, Enrique. Y muy bueno el matiz de aclarar que innovación no necesariamente tiene siempre un componente tecnológico. Uno de los aspectos de la innovación está muy asociados al Big Data o a inteligencia artificial. Se habla muchísimo de todas estas cuestiones y de cómo van a transformar no solamente el mundo en general, sino también seguramente van a afectar de manera directa al mundo del deporte. Siempre me pregunto de qué manera se puede transformar un sentimiento en data, ¿no? El amor por un equipo, el amor por un club, por un escudo, cómo se puede transformar cuando ese grito de gol en data o en inteligencia artificial. ¿Es posible que seamos un poco la resistencia dentro de esta automatización y digitalización del mundo, en el mundo del fútbol? Bueno, yo es que creo que no hay que pretender transformar, tú lo estás diciendo muy bien, una emoción en data es muy complejo y no hay que pretender transformarlo. En la liga nosotros hace apenas 2 años iniciamos un camino y una transformación que nos ha llevado a tener uno de los departamentos de Business Intelligence y Business Analytics más complejos y más relevantes que hay, ¿no? En el mundo de las propiedades deportivas. Y es porque nosotros nos imaginamos cómo va a ser el fútbol y cómo va a ser el deporte dentro de 10 años, no cómo va a ser la temporada que viene. Y gracias a eso podemos y tenemos la capacidad de adelantarnos y de crear esos mecanismos. Esos mecanismos lo único que sirven es para incrementar el valor de tu compañía, y aquí también hablo del valor de la marca. Es decir, la marca, como tú bien sabes, también es una de las áreas más transversales que hay en las empresas, y absolutamente todo lo que ocurre alrededor de la marca afecta al valor de la marca. El que nosotros tengamos una retransmisión televisiva que incorpore la última tecnología afecta al valor de la marca. El que tengamos más de 100 millones de seguidores en redes sociales afecta al valor de la marca. El que tengamos presencia física en más de 50 países afecta. Y, por supuesto, el que tengamos este departamento de Business Intelligence y Business Analytics, que es pionero, como decía antes, afecta al valor de la marca. Con lo cual, yo creo que eso siempre viene a sumar. El tema es lo que hagamos luego con los datos, que para mí yo siempre digo que lo más relevante no es la capacidad que tú tengas de gestionar y clasificar los datos, que eso, bueno, pues es una cosa determinada, y no digo que sea sencilla, ni mucho menos, pero es qué vas a hacer luego con toda esa información, ¿no? Leí hace poco una entrevista al presidente mundial de McCann que decía que los datos son como el agua, que es fundamental y necesaria para vivir, pero que mucha te ahoga. Y es verdad. Yo creo que la clave es que la estrategia, las diferentes estrategias dentro de lo que es una compañía vayan alineadas a esa estrategia de Business Intelligence y Business Analytics, y la clave es cómo seamos capaces de utilizar y capitalizar esos datos. Esa para mí es lo fundamental. Y te sumo a lo que dijo el presidente McCann, Eric Schmidt, el que fue el presidente de Alphabet, decía, Internet es como el oxígeno que respiramos. Al final cada uno trae un poquito de cuidado de su parcelita, ¿no? Claro, de alguna manera, claro. pero está muy bien. Sí, Oye, Enrique, una cosa que no deja de llamarme la atención es que el fútbol es una especie de magneto gigante de todo, de hinchas, de fans, de broadcasters, pero también de patrocinadores y de marcas. ¿Vos tenés traqueado, identificado, si se puede contar, qué es lo que más buscan los patrocinadores en el fútbol? ¿Es la pasión? ¿Es el compromiso? ¿Es la trascendencia? ¿Es la experiencia? ¿Es una suma de todo lo anterior más otras cosas?
Pues mira, nosotros en los últimos años lo que hemos tratado es de, como decíamos antes, cuando iniciamos este camino de incrementar el valor de la marca La Liga y que la marca se viera como un ente global con unos valores y unos atributos determinados, era precisamente porque el modo de vender el patrocinio estaba evolucionando, ¿no? Y estaba cambiando. Y en los últimos barómetros de patrocinio lo que se ve cada vez más de manera relevante es que las marcas lo que buscan es cada vez más una asociación de valores, es decir, una suma. Es decir, las marcas que se te asocian es porque creen que 1 más 1 es mucho más que 2, ¿no? Entonces, la clave es tener un equilibrio entre esa asociación y la visibilidad que das, pero que esa visibilidad está evolucionando y ya no es lo único que buscan las marcas. Cuando antes, y yo he sido marca patrocinadora, lo que buscabas era eso. Es decir, cuando yo en mi etapa de Sanitas patrocinábamos equipos de fútbol o propiedades deportivas como la Copa América o la Federación Española de Baloncesto, lo que buscaba era mayormente visibilidad. Sí, por supuesto, tu marca tenía que ser parte de lo que patrocinaba y ya iniciábamos un poco el camino a ser parte de aquello. Pero realmente había un componente de visibilidad muy importante. Eso en los últimos años ha evolucionado y en la Liga se está trabajando mucho para que al frente se ponga también la marca de la Liga y, de hecho, cuando ves un poco el pool de patrocinadores y la manera en la que está evolucionando ese pool, te das cuenta de que cada vez son marcas que buscan más una relevancia por la mera asociación, ¿no? No tanto por la visibilidad, porque son marcas que ya de por sí tienen muchísima visibilidad, incluso en el mundo del deporte. Enrique, déjame hacerte una pregunta complicada. Si no querés, no me la contestas. Vale. Digo que hay problemas de conexión. Sí, de repente perdimos la conexión. Te perdí. Cuéntame. Te gusta mucho el fútbol, eres un apasionado del fútbol, pero tu posición te obliga a intentar ser muy objetivo, muy ecuánime. Debe ser de los trabajos más difíciles ser un profesional, un ejecutivo en el mundo del fútbol, cuando todo lo que es fútbol es pasión y es corazón. ¿Cómo encontrás ese balance, ese equilibrio, ese que no te saque el hincha de adentro en el momento menos esperado? Teniendo personalidad múltiple, es muy sencillo. No, realmente, mira, esto es una cosa que, como tú bien sabes, yo estudié, entre otras cosas, el tema del coaching, ¿no? Y me certifiqué como coach. Una de las cosas que se hace en el coaching es ver cuáles son tus diferentes roles. Todos decimos que en la vida tenemos varios roles, ¿no? Y que nunca se puede ser excelente en todo. No puedes ser un padre excelente, un amigo excelente, un hijo excelente, un profesional excelente, un novio excelente. Es muy complicado, ¿no? Entonces, para mí, como siempre, esto es el equilibrio, ¿no? Y aquí es lo que te comentaba antes. Tú puedes tener cierta pasión, la pasión no se termina. Desde luego te digo que yo, desde que entré en la Liga, mi pasión por el fútbol lo único que ha hecho ha sido incrementarse. Lo que ocurre es que ahora lo veo más como un todo. Y si yo antes era muy fácil para mí hablar de economía colaborativa cuando hablaba del entorno empresarial y era muy complicado hacerlo en el entorno deportivo, ahora también creo en la economía colaborativa, ¿no? Esto que dicen siempre del yin y el yang, que los buenos necesitan a los malos, todo ese tipo de cosas ocurre también en el fútbol y tú te das cuenta de que realmente es así, ¿no? Y que para que este ecosistema funcione, ahora que mis hijos son fans del Rey León, se han vuelto fans del Rey León, pues esto te lo explica, ¿no? El ciclo de la vida, pues esto es lo mismo. Entonces, bueno, pues al final el estar en esta posición para mí yo creo que es un lujo, porque te permite ver todos los diferentes ejes, ¿no? Del fútbol de una manera casi te diría esférica, ¿no? Y ves todos los aspectos del fútbol y es apasionante. Yo creo que la pasión, ya te digo, se multiplica porque eres fan de muchos más equipos. Y cuando juega un equipo de la Liga un partido internacional, incluso ya tomas partido de una manera muchísimo más activa, porque eso incrementa el valor de marca, con lo cual ya lo ves desde un punto de vista profesional. Esto me ha costado explicarlo a veces. No. Me ven viendo partidos un poco extraños de primera fase de competiciones europeas o algo así, pues es complicado explicarlo, pero dices, no, es que esto a nosotros nos afecta, ¿no? Porque el valor de nuestra marca se va a incrementar con el éxito de nuestros equipos. ¿Cuál es, cuando vas a dar una conferencia o cuando vas a hacer una presentación o cuando participas en una mesa redonda en España o en el exterior, que es algo que haces muy frecuentemente, todo el mundo quiere hablar con la Liga, ¿no? Y tú nada más y nada menos que eres el director de marca global. ¿Ha habido alguna pregunta en puntual que te ha dejado como fuera de juego o alguna pregunta que haya sido absolutamente inesperada? ¿O hay alguna pregunta que se repite muchas veces en diferentes mercados tratando de entender mejor cómo somos, qué representamos, a dónde vamos, dónde estamos? Bueno, pues mira, yo creo que de las preguntas más complicadas que me han hecho ha sido si en algún momento la figura de nuestro presidente
afecta de algún modo al valor de marca, ¿no? Y cómo afecta, porque es una persona muy mediática, que está mucho en los medios. Yo creo que cuando me hicieron la pregunta, bueno, pues en un momento, yo creo que al final contuvo la respiración todo el auditorio, pero al final yo comenté una cosa que es, y además soy muy sincero. Yo creo que en las marcas actualmente hay dos palabras que son claves, ¿no? Que son autenticidad y responsabilidad. Creo que, por suerte, de nosotros tenemos un presidente que es muy auténtico, es transparente, no tiene dobleces y dice lo que piensa en cada momento y nunca te vas a encontrar una contradicción. Y luego, por otro lado, hay una responsabilidad muy grande en todo lo que hace. Y yo creo que gran parte de que vayamos a poder volver, que la Liga vaya a poder volver, el crecimiento de la Liga en los últimos años, el valor de la marca, el incremento del valor de la marca. Bueno, no hay que olvidar que la creación del departamento de marca es una idea suya y él decide crear este departamento de marca, que oye, yo entré, como digo yo, como único empleado, ahora somos 22 personas, somos un departamento de 22 personas, lo cual te habla de cuál es su compromiso con el valor de la marca. Con lo cual yo creo que todo lo que tenemos vinculado a esa figura es positivo. Al final, pues oye, como suele decirse, estamos en un mundo muy mediático y el fútbol es muy mediático y siempre vas a tener personas que no están de acuerdo con determinadas tomas de decisiones o con determinadas iniciativas que pones en marcha. Pero bueno, yo creo que si tú estás convencido del camino que has emprendido, tienes autenticidad y tienes responsabilidad y luego tienes consistencia y eres coherente, que tiene mucho que ver con esas dos cosas, pues oye, no tienes ningún problema. Me encanta oírte repetir un montón de veces el valor de la marca, el valor de la marca, el valor de la marca. A ver si de tanto repetirlo a la audiencia se le queda, ¿no? Y sobre todo a muchos directivos, a ver si entienden que la marca es una inversión que da valor, ¿no? Que aporta valor. Enrique, en un momento deslizaste que tú estás pensando en el fútbol de acá a 10 años, ¿no? De acá a 10 semanas o a 10 meses. Obviamente sin descuidar el ahora, pero estás proyectando hacia adelante, ¿no? Un horizonte de innovación difícil de predecir, ¿no? En este mundo tan buca actualizado que vos mencionabas. ¿Nos podés contar algo de cómo vamos a disfrutar el fútbol en 10 años? ¿O cómo crees vos que va a ser el fútbol en 10 años? ¿Qué cosas serán iguales? ¿Qué cosas serán distintas? Bueno, a ver, yo digo que pienso, pero es muy complicado imaginármelo. Yo digo que pienso mucho en el fútbol dentro de 10 años, pero de ahí a imaginármelo y a poder hacer, como dicen, un guess es complejo. Lo que sí digo es que habrá algo, yo creo que va a haber algo que no va a cambiar nunca. Y tú has hablado de ello antes, y es las emociones. Yo creo que vivimos en un mundo en el cual las emociones que despierta el fútbol, y nosotros cuando hicimos también nuestro replanteamiento de marca, había algo que decíamos que era, oye, somos más que fútbol, somos más que deporte, somos más que un entretenimiento. Es decir, ¿qué hay común en esos tres aspectos, ¿no? En esos tres aspectos de entretenimiento, deporte y fútbol? Pues al final que la gente se emociona. La gente se emociona viendo La Casa de Papel, la gente se emociona viendo un partido de la Liga y la gente se emociona viendo a Carolina Marín ganar la medalla de oro. La emoción es algo común. Yo creo que eso no va a cambiar. El modo de consumirlo, pues puede que cambie. Luego también es verdad que estamos en un mundo muy cíclico. Y también decía la gente que iban a desaparecer los libros en papel o que iba a desaparecer la prensa y son cosas que no han desaparecido, ¿no? Y aunque se han tenido que reinventar muchas veces y oye, ahora también esta crisis está poniendo a prueba algunos de los negocios más tradicionales, bueno, pues yo creo siempre que vienen a complementar. Entonces la manera de consumir el deporte es también lo que puede variar. Yo creo que al final el entretenimiento en casa va a ser un sector en auge en los próximos años y nosotros tenemos digamos, un valor añadido dentro de lo que es el sector del entretenimiento y es el producto en directo. El producto en directo no se puede acelerar ni se puede, si lo ves después, pues bueno, pierde parte de la emoción, ¿no? Porque al final las redes sociales o el WhatsApp con tus amigos te ha fastidiado el partido que estabas pendientes de ver, ¿no? No me cuentes cómo ha quedado el partido, que estoy en un evento familiar y la gente te dice 2-0 y ya está, ¿no? Entonces yo creo que el deporte en directo sigue siendo un valor añadido muy potente en lo que es el entretenimiento. Y una cosa más conectada con eso, me encanta cuando ustedes usan el latir del corazón, ¿no? Como manifestación quizás tan poderosa de lo que es ese sentimiento, ¿no? Cuando empieza a rodar la pelota, el boom empieza a latir. Una de las cosas que quería también preguntarte como responsable de esta marca global es, durante muchos años, en el mundo del deporte en general, ser español era más una excusa, hasta que empezó el siglo XXI y empezó a ser más una responsabilidad porque empezó España a ganar todo, ¿no? A veces cuando el norte de Europa esnovea al sur de Europa, yo, la verdad que cuando me pongo a pensar en cosas españolas exportables, ¿no? Que uno pueda
poner como referente, uno puede pensar, qué sé yo, en Inditex, y claramente se me viene a la cabeza en el top 3 o en el top 5 la Liga, una manifestación clara de una estrategia definida, de un grupo de profesionales que saben muy bien lo que quieren hacer y a dónde quieren ir y cómo ir, construcción de mucho valor en la marca, profesionalización, eficientización. ¿Puede impregnar, crees, la marca de la Liga, por un lado, a contagiar a más marcas españolas en algún punto y también a mejorar la impresión de la marca España en el exterior? Quizás es un poco complicado lo que te pregunto, pero Sí, si te animás, me estaría genial. sí, a ver, sería muy pretencioso por mi parte decir que sí, ¿no? Que podemos inspirar a otras marcas. Yo creo que hay muchas marcas españolas que lo están haciendo muy bien. Por otro lado, nosotros tenemos una relación muy estrecha con todo el proyecto del Foro de Marcas Renombradas de España y España Global, y además recientemente hemos sido galardonados como marca embajadora honorífica de Marca España, ¿no? En la categoría de Relaciones Internacionales. Entonces yo creo que sí que se empieza a ver un poco el fútbol como un embajador, ¿no? Y en el caso del fútbol a la liga. Yo creo que al final, mira, yo recuerdo una campaña hace muchos años, creo que era en plena crisis, donde creo que era de Marca, que decía, del diario Marca, que decía, hay un país admirado por todo el mundo, solo hay que saber qué diario leer, ¿no? En aquel momento donde España ganaba el Mundial, la Eurocopa, Alonso, Nadal, etcétera, etcétera. Yo creo que al final es cierto que muchas veces, y esto es un tema cultural, esto ya no es un tema de marcas, a los españoles nos cuesta mucho reconocernos y nos cuesta mucho hablar bien de lo que hacemos, ¿no? Y es complejo. Y esto, volviendo a ejercicios de coaching, cuando a ti te preguntan en qué eres bueno, pues mucha gente se queda como, ¿cómo que soy bueno? Si yo normalmente estoy acostumbrado a que me digan en qué tengo que mejorar, ¿no? O en qué fallo. Pues esto también le pasa un poco a las marcas. Yo creo que la labor que hace el Foro de Marcas Renombradas es una labor fantástica porque precisamente trata de visibilizar todo eso que hacen las marcas desde el punto de vista de innovación, responsabilidad, exportación de producto a España, etcétera, etcétera, y luego destapa muchas marcas que ni ellas mismas sabían que tienen esos assets, ¿no? Y esa potencia. Ya no hablo de grandes empresas, hablo de startups o hablo de pymes innovadoras bueno, que no se plantean salir al extranjero y que Marca España, oye, las coge, les da visibilidad, les facilita proyectos o programas, y yo creo que eso es muy importante porque efectivamente tenemos mucho talento en este país. Yo creo que además, y perdón por referirme otra vez al momento en el que estamos viviendo, pero el talento se pone a prueba ahora. Es decir, yo creo que ahora es, digamos, el momento en el cual realmente necesitamos de mucho talento para salir de la situación en la que estamos y en la que vamos a estar durante los próximos meses, y desde luego yo creo que marcas como la Liga pues sí pueden ayudar a visibilizar y a ejercer de embajadoras de cara a la proyección internacional. Y vamos a ir acabando, Enrique, que te dije que no te iba a robar mucho tiempo y te estoy robando un poquito más de tiempo. Al final, la Liga es, como vos bien decís, un entretenimiento, un espectáculo que, bueno, todo el mundo estará frente al televisor a partir, creo que del 8 de junio, ¿no? Que vuelve, esa semana, los partidos. ¿Se puede adelantar algo de si se va a aprovechar, digamos, esos picos de rating que todos vaticinamos para lanzar algunos mensajes o abrazar algunas causas que tengan que ver con la concientización, el lavado de manos, el respeto de las distancias sociales, o el espectáculo debe limitarse a entretener y no a meterse en causas, podemos llamarlas políticas o no políticas, causas en general? Sí, no, a ver, nosotros no descartamos ninguna iniciativa, ¿eh? Y nosotros una de las cosas que hacemos sabiendo el momento en el que estamos es estudiar todas las posibilidades que hay. Como tú dices, son cosas que están todavía muy encima de la mesa. Hay un grupo muy digamos, formado y de mucha envergadura para todo lo que es la retransmisión televisiva, que se está trabajando además con nuestro partner Movistar y con los broadcasters internacionales, y por el momento, bueno, pues tenemos diferentes iniciativas puestas en marcha. Probablemente a finales de esta semana podamos ya ver algo de lo que pretendemos hacer, pero sí, la realidad es que nosotros creemos también que dentro de todo lo que es el entretenimiento sí tiene cabida todo digamos, este camino que decíamos de ser una marca responsable y de ser una marca auténtica. Qué bueno. Enrique, está claro que tu trabajo va a dejar una huella. Me gustaría también preguntarte, ya para ir cerrando, ¿tenés hijos pequeñitos? Muy Con todo pequeños lo que todavía. hacemos o con lo que dejamos de hacer, con todas las decisiones que tomamos o con las que dejamos de tomar, estamos construyendo un futuro. ¿Cómo es el futuro que a ti te gustaría dejarle a tus enanos cuando ya tengan edad de estar trabajando, creando valor, construyendo marcas o en lo que elijan hacer? Bueno, pues mira, yo de
de las cosas que me gustaría inculcarles, y ahora son muy pequeños, tienen todavía 2 años, son muy pequeños, pero es la curiosidad. Es decir, yo creo que luego el refrán español es muy malo para estas cosas, porque dice que la curiosidad mató al gato. Yo creo que la curiosidad es lo que nos ha hecho llegar a donde estamos ahora, ¿no? Y la clave de la evolución y la clave de la evolución de la raza humana y del mundo en el que vivimos ahora es la curiosidad, el ser curioso, el interesarse por las cosas, el no conformarse con una única noticia, un solo titular, y el profundizar. Yo creo que esa un poco es la clave. Eso es lo que me gustaría dejarles, porque fíjate, yo reflexionaba hace poco sobre un problema que tenía España en el siglo XVIII, que era el analfabetismo, que eso es lo que ocurría y por eso el país no avanzaba y por eso el siglo XIX fue tan terrible para el siglo XVIII, perdón, fue tan terrible para nosotros. Pero al final te das cuenta de que tenemos un problema actualmente también, y es que muchas veces falta curiosidad. Vivimos en un mundo que está tan sobresaturado de impactos, hay tantas cosas que hacer en tan solo 24 horas que mucha gente no profundiza. Y yo creo que hay una clave que es profundizar, ¿no? Esto que llamamos del mindfulness, la atención plena, el dedicarte a algo. Y yo creo que la base de la curiosidad es esa. Entonces, perdón por haberme extendido la respuesta, pero la clave sería eso, la curiosidad. No, creo que era la pregunta casi la más importante, con lo cual está bien que te hayas entendido tranquilamente. Estamos hablando nada más y nada menos de tu legado, vamos, de esos dos peques divinos que tenés. Enrique Moreno Decler, un gustazo como siempre, iba a decir una máquina, pero en realidad nada más alejado de una máquina. Igual, te lo agradezco. De inspirar, de abrirnos la cabeza, la curiosidad. Está claro que no solamente haces las cosas con mucha pasión y con mucho compromiso, sino que tenés las cosas muy claras, sabés a dónde hay que ir. Ciertamente a muchas personas les gustaría estar en ese lugar. Les aseguro que el trabajo que tiene Enrique no es nada sencillo, pero sí que mola un huevo. Así que, bueno, que sigas haciendo cosas extraordinarias, que sigas llevando a la liga a un nuevo nivel y que con la vuelta del fútbol podamos celebrar una de las grandes fiestas de la civilización humana, ¿no? El abrazo de gol y el compartir esa fiesta. Gracias, Enrique. Ojalá. Gracias a ti. Ojalá lo veamos pronto. Un abrazo grande. Gracias a todos por la compañía y nos vemos mañana en el Totem Live número 61. El 60 ha sido este caballero que nos ha regalado 42 minutos fantásticos. Gracias a todos. Gracias, Enrique. Un abrazo. Gracias.